1, 2 y 3. Les damos la bienvenida a Tertulia Urbana, queridas amigos y amigas. Aquí Miguel Yarul, esta es una deuda vieja que tiene Tertulia Urbana. Tan vieja que estamos empezando por Bichán. Exactamente. Pero muy pronto vinil, etcétera. Miguel, gracias por aceptar la invitación. A Yoli, quien propuso, ella dijo, este año no se acaba sin yo entrevistar a Miguel Yarul, así que voy a ver, y así fue. Así que Miguel, Yoli, les dejo aquí en compañía de todos estos tertulianos, los compañeros del Zoom y a quien nos verán también en YouTube próximamente, gracias a Julio Abreu. Pues aquí le dejo y acuérdense de acercarse al micrófono. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar con Miguel, a quien conocí el año pasado en ocasión de la Feria del Libro, que me tocó moderar el panel de literatura disruptiva en el Caribe. Y fue un gran descubrimiento su obra, sobre todo esos cuentos, que cada uno es distinto del otro y nos dicen tantas cosas. Y también una obra que yo espero que tú vuelvas a visitarnos, que es su novela Guapo, donde uno ve tantas cosas. Y para comenzar, aunque todos lo conocemos, él es ingeniero de profesión, músico, tocaba en una banda muy famosa, entonces, además de y él siempre, yo oía una entrevista y también decía, cuando hablaba con Angélica en Poncho Morado, que la música y la escritura iban juntos, que él de repente empezó a componer para la banda y le salía bien, y dejó de hacerlo porque tenía que seguir estudiando ingeniería, y comienza a escribir. Este libro sale primero en el 2008 y luego es reeditado en el 2018. Mi primera pregunta, antes de seguir hablando de ti, es: ¿qué tan diferente es esa versión del 2008 de esta que estamos conociendo ahora? ¿Y qué te llevó? Ya yo he leído que tú querías refrescarlo, pero ¿qué te llevó a eso? Bueno, sí, un poquito más. Primero de todo, darle las gracias por recibirme. Tertulia Urbana se ha convertido realmente en un espacio cultural importantísimo a nivel social. Ya es una referencia dentro de los círculos de lectura y de conversación. O sea que me siento muy a gusto con finalmente estar aquí, y con que sea Bichán, como decía Yulisa, un libro duro de matar, difícil de que muera. Bichán sale en el 2008, siendo como casi todo lo que yo he hecho una frescura. La ignorancia siempre ha sido atrevida, y yo no entendía bien por qué la gente no hacía cosas. Yo no entendía por qué la gente no escribía películas, yo no entendía por qué la gente no tocaba en una banda, y yo no entendía por qué, si yo tenía esa necesidad, por qué yo no podía publicar un libro. Y gracias a unas cuantas personas de las que me rodeaban, incluyendo a Alexandra, mi prima, que se acaba de ir de aquí por compromisos, conocían esos cuentos, me habían forzado a mandarlo a concursos, que si casa de teatro, unos cuantos concursos, y a los cuentos le había ido bien. Y en el 2003, uno de esos cuentos que abre el libro es Descubierto. No sé si aquí saben mucho cómo funcionan los concursos de cuentos, pero bueno, el caso es que Arturo Rodríguez Fernández estaba en el jurado, y cuando Arturo lee, creo que eran 2000 y pico de cuentos, le llega este cuento muy cerca del final. Esto me lo cuenta él ya cuando yo fui jurado de ese concurso. Él insiste y le insiste a los jueces de que tienen que leer este cuento, tienen que leer este cuento, tienen que leer. Y muchas veces la gente le pasa por encima, o sea, son tantos cuentos y se le acaba el tiempo. Y él insistió. Yo me acuerdo que esa noche en casa de teatro iban por el número 4, el número 3, el número 2. Y dije, bueno, vámonos. Entonces terminó hace rato. Y ya de la puerta yo oigo mi nombre y me quedo frisado. Y la persona que dice mi nombre es precisamente la persona. Yo no me canso de hacer esta historia porque mi admiración por Arturo
es lo que termina dándome la confianza de decir, ok, yo, si él lo valida, si él entiende que esto tiene valor y que significa algo, entonces yo me siento respaldado. Y su validación fue lo que termina como de empujarme a ese vacío. Y ese es el primer cuento del libro, que es Deportivo Parte Atrás. Pasa cierto tiempo, no tengo material para terminar el libro, empiezo a estudiar cine, escribo lo que es una primera versión de lo que es La Gunguna, que fue el último cuento del libro, y que es Montaz, y entonces digo, me falta todavía, yo estoy diciendo que me falta material, y empiezo un proceso literario inverso de una adaptación de un guión a una historia corta, que es algo muy... Al principio yo pensaba que era como muy único, y después me he dado cuenta de que es algo que se está haciendo mucho, que se hace mucho. Por ejemplo, Quentin Tarantino lo acaba de hacer con Once Upon a Time in Hollywood, lo acaba de volver una novela. Pedro Cavilla lo hizo con Rainbow, que de su película nació una novela. Y yo también, sin saber nada de eso, cuando tomé ese guión y lo aproveché como literatura. Y armado de esos 14 cuentos y de esta pequeña noveleta, si se quiere, de este cuento mucho más extenso, pues arrancamos. Fuimos, tocamos un par de puertas, recibimos el apoyo que necesitábamos como para la puesta de circulación. La impresión la costeamos nosotros. Llamamos a una diseñadora gráfica amiga, la editamos. De nuevo, la ignorancia, el no saber es lo que termina empujándonos a nosotros. Lanzamos esa primera edición en La Espiral en el año 2008. Y todo el que está a mi alrededor, bueno, pues realmente lo acoge y lo aprecia. Pero el libro desaparece, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que es muy difícil conseguir literatura dominicana en las librerías. Y yo les garantizo que no es porque los autores no quieran, es que a veces nos piden 5 copias, nos piden 10 copias, se les olvida volver a pedir, no es ni siquiera lo monetario, es el seguimiento que hay que darle. Entonces en el 2016, Pedro Cavilla, que también un escritor puertorriqueño dominicano, de un recorrido inmenso, una cabeza, un virtuoso de la literatura, Pedro me dice, tu libro no puede morir. Ya yo me había olvidado de la literatura. Ya Bichan, me quedaban unos cuantos ejemplares de la primera edición y él me dice, tu libro no puede morir. Tu libro tiene que estar disponible cuando la gente lo necesite y cuando la gente lo quiera. Entonces ahí es donde empieza la segunda edición, que es la que ustedes tienen en sus manos. Y Pedro se lanza, coge aquellos cuentos. Yo diría que la diferencia fue básicamente una corrección de estilos. O sea, Pedro no me hizo ningún señalamiento de fondo, sino quizá algo que se nos pudo haber escapado, porque no sé si ustedes saben que las ediciones paren errores de la noche a la mañana, como los Gremlins. Y Pedro, si algo me señaló, fue quizá eso, una corrección. Y fue por la terquedad de Pedro, que él decía, yo estoy cansado de que las obras dominicanas no aparecen, de que yo voy a una librería a buscar la obra de fulano, de fulana, de quien sea, y no hay. Nuestros mejores escritores de finales del siglo pasado sencillamente murieron, su obra murió porque no tenemos dónde conseguirla. Y entonces, por su terquedad, es que yo estoy sentado aquí con ustedes. Y eso, por lo menos para mí, tiene un valor mucho más allá de cualquier cosa, porque yo he tenido la suerte de que personas a quien yo he admirado han sido las que me han dado como el empujón. Y cada vez que me da el vértigo, yo miro hacia atrás y yo digo, espérate, porque esta gente confiaba en mí. Qué interesante. Algo que a mí me fascinó fue descubrir qué significa Bichan, porque aunque es un anglicismo de Bichan, esa no es la acepción más utilizada en la actualidad, sino, como dice el diccionario, como un dominicanismo, es el fanfarrón, el que presume feliz. Entonces, no solo en Bichan, sino en los cuentos del libro hay mucho de eso. Y pasando a la próxima pregunta, ¿en cuánto tiempo, ya tú nos hablaste del libro, pero los originales, fueron ideas que tú ibas escribiendo y luego poniendo en una gaveta, o después que tenía Bichan o Montaz, te venían a la mente situaciones? Porque hay mucho dominicano, y también lo has señalado en innumerables ocasiones, que tú no le temes escribir en dominicano, ¿no? Y que es tu forma.
¿Cómo surgieron sus cuentos? Sí, yo no diría que casi mi forma, yo diría que negarme a quien yo soy, de donde yo vengo, es como en quién yo me voy a convertir y qué es lo que yo voy a contar. O sea, yo no me puedo despegar de todo lo que yo he vivido, ni de mi piel, ni de donde yo nací. Entonces, tampoco me interesa, nunca me ha interesado. Me interesa contar las historias de mucha gente, pero negarme en mi dominicanidad o de donde yo vengo, con todo lo que eso implica, para mí no, para un escritor no debería hacer sentido. No me hace sentido. Lo interesante de esos cuentos es que, aunque parezcan dispersos o que fueron creados en diferentes espacios, yo entiendo que hay un hilo conductor. Y yo entiendo que uno lo va leyendo y va sintiendo como la voz de, no de un bichán, pero sí de un narrador que es cohesivo en ese sentido y en ese momento en el que yo estaba escribiendo. No estoy seguro que fuese un acto consciente. Yo no creo tampoco en los libros de cuentos temáticos, no los comparto, pero sí definitivamente yo creo que si yo empiezo a leer los cuentos del primero al último, yo sí veo al mismo escritor. Y yo veo a un escritor que yo miro hacia atrás y lo que yo admiro de ese escritor era su desenfreno. Era el hecho de que él no tenía ningún tipo de metas. Cuando no hay expectativas, uno es muy libre. Y la literatura es muy libre y el arte que uno hace es muy libre. Y en ese momento yo no tenía ningún tipo de expectativa de que me fueran a leer, de lo que yo me podría convertir. Nadie estaba esperando ese libro. Y eso da una gran libertad. Y yo pienso que si hay algo que esos cuentos comparten, es ese desenfreno de un escritor que no tenía nada que probar, que lo único que quería era leer un libro que él no encontraba. O sea, yo no encontraba esa literatura. Cuando yo salía a buscar esa literatura, yo volvía y encontraba la misma literatura de siempre, una literatura un poco cansada, y yo realmente necesitaba leer una literatura que me energizara. Y yo pienso que al final yo termino escribiendo esos cuentos para complacerme a mí mismo. Siguiendo con esa línea de pensamiento y tomando en cuenta que formabas parte de una agrupación muy famosa en su momento, Regata, que era baterista de la misma, yo por lo menos percibo, y tú has dicho que la música ha sido muy importante desde que tenías 14 años, mucha música en el libro, aunque hay dos cuentos que se refieren específicamente a dos canciones, tres, porque el final es Luis Díaz puro, incluso cuando ves la película. Y decías que has dicho también que tú escribes escuchando música. ¿El playlist que hay fue al unísono o los libros de los cuentos te llevaron a esa música, la música a los cuentos? Cuéntanos, porque eso es súper interesante, es leer, escuchando que el playlist vaya caminando solo y tú vas leyendo los cuentos y de verdad que te da otra lectura. Yo a veces me maravillo de cómo hay escritores que no aprovechan la música, lo rápido que una canción te sitúa sin hablar mucho, sin tener que dar largas. No sé si ustedes han visto que mi literatura es muy económica. Eso no quiere, y esto es algo que no quiere decir que sea simple. El hecho de que sea económica para mí es mucho más complicado de escribir, aunque se lea de una manera muy simple. Pero a la larga, a mí me gusta llegar al punto rápido. Y yo creo que la música me ayuda mucho. A mí me gusta llegar al sentimiento rápido. Y eso es muy difícil de hacer. Yo pienso que mientras más rápido tú empiezas a sentir con una obra de arte, por más tiempo tú te quedas con ella. Ni siquiera es el intelecto. Yo creo que apelar a la emoción de una manera directa es como la llave de la conexión con un escritor o con un artista. Entonces yo me maravillo de que habiendo tanta música en el medio, hay mucha gente que no utiliza ese cofre. Y es como un pequeño, no un secreto, es algo que es casi inevitable para mí, el hecho de que desde que yo me despierto en mi casa hay música, hasta que yo me duermo, en todas las esquinas de diferentes tipos, sin ningún tipo de complejo de género. Lo discutimos si es bueno, si es malo, por qué nos gusta, por qué no nos gusta. Y yo soy, y lo he dicho en muchos foros, un hijo de MTV, de Music Television. A nosotros en el 86 nos prendieron un canal cuando llegó el telecable, y de un momento a otro el mundo fue completamente diferente. Completamente. Y yo todavía me es difícil hacerle entender a la gente lo mucho que nosotros cambiamos. De tener 4 canales a tener 60 canales que no paraban nunca. Y era todo una maravilla, y eran películas que no paraban, y eran videos que no paraban, y era
heavy metal, y era progresivo, y era jazz, y era todo al mismo tiempo, y nosotros estábamos solos frente a esa televisión sin un teléfono que nos diera instrucciones. Nosotros estábamos decodificándolo todo entre nosotros mismos. Entonces es imposible que eso no esté en nuestro ADN, que eso no sea como parte fundamental de lo que yo quería contar. Es como para mí es imposible concebir el arte sin la música. No lo veo, no lo comprendo. Estoy escribiendo una novela y estoy obsesionado con Mahler. Estoy oyendo la quinta, estoy oyendo la novela. Estoy obsesionado con Mahler. Entonces, yo a veces oigo eso, yo digo, ¿dónde estaba de esto toda mi vida? A lo mejor es que me estoy entrando en años y ya hay gente que he hablado, pero siempre la música, siempre vuelvo a la música. Y muchas películas que he escrito, las he escrito oyendo un solo disco. Lo vuelvo y lo pongo otra vez y lo pongo porque quizás ese disco es el que rompimos. No todo. Pero quizás ese disco es el que me da el feeling de lo que necesito escribir o me evoca las sensaciones que necesito. Entonces, no, es casi imposible no entender eso. No, y eso es increíble, tú lo percibes. Los que no han leído Wattpad, cuando lean la novela, se va a dar cuenta que también esa es una novela muy musical y muy particular. Y sobre eso yo quisiera saber, tú decías en un momento, bueno, yo no sé si voy a escribir una novela, pero el cuento, ¿qué deja en ti? Porque estos cuentos, Michan, reflejan una ciudad, Santo Domingo, una época, una serie de situaciones, una generación. Es decir, ¿qué tú le ves, qué te dejó el cuento en forma de tú llevar un mensaje? Porque el cuento tiene que ser corto tiene que tener un final, eso no puede pasarte divagando, como incluso en el cine, puede ver películas que de los 45, de los horas y media, 45 minutos están en el mismo tema dando la vuelta. Sí. Para ti, esa música que es 3 minutos, 4 minutos, excepto Mahler, esa sinfonía que dura el cuento. Yo creo que yo llegué al cuento porque de todos los géneros era el que más me permitía experimentar y jugar con el formato, jugar con los finales. Mucha gente dice que Bichan es un libro sobre la muerte, que casi en la mitad de lo que no sé si todos lo han leído, pero sin dar spoiler hay mucha muerte. Pero la verdad es que el cuento, a diferencia de la novela, te da una libertad de experimentar y de mantener al lector cautivo, que a menos que tú no seas Humberto Eco, en la novela se te hace muy difícil, porque una novela es muy fácil de perder al lector. Entonces, ¿qué me deja el cuento? El cuento me deja esa capacidad y esa reacción inmediata de me gustó o no me gustó, conecté o no conecté. Eso me deja ese género. Me deja el reto de hacer que la gente sienta en poco tiempo, de cómo yo en 600, 700 palabras puedo dejar un residuo importante en alguien. Eso es un reto literario. No sé si han leído a Monterroso o si han leído cuentistas cortos, gente que en muy poco tiempo realmente te llevan a lugares impresionantes. Entonces también es un reto al cual a mí me interesaba, el hecho de que en cuántas palabras yo puedo hacer que alguien conecte con una historia. Me lleva a temas que podían brincar de un lado a otro, que con una novela tú tienes que durar 4 años en incertidumbre, en preguntarte. La novela es la que termina empujándote a terminarla. Tú terminas el cuento, o sea, el cuento tú lo quieres terminar porque tú mismo quieres descubrir hacia dónde te lleva, pero la novela por lo general llega a un lugar en que ella es que te dice, ven, termíname, vamos arriba, yo tengo valor, confía. Entonces es como un remado un poquito más pesado en el mar de palabras. Interesante. En el grupo comentaban que algunas historias están narradas en tercera persona, en otras que cambian a primera, que cambian los tiempos. Y mi pregunta es a propósito o simplemente te sale así, cuando va fluyendo el cuento? Aquí está Ángela, que me mandó algo la semana pasada sobre un cuento.
en primera persona. Y me dijo que yo pensaba. Yo le dije que el gran reto del cuento en primera persona es que no suene a un escritor. Que es muy fácil de tú meterte demasiado en el cuento y terminar habitando un personaje y de una manera que no te lo van a creer. Entonces, cuando uno está escribiendo en primera persona, uno tiene que tener muy claro el hecho de que tú estás habitando una piel por mucho tiempo que no es la tuya. Y no es tu punto de vista, es un punto de vista el cual tú tienes que respetar, aunque te lleve al lugar que te lleve, al lugar oscuro, al lugar claro, donde te vaya a llevar. Entonces, en primera persona acabo de leer El extranjero de Camus, precisamente esta semana, lo acabo de leer. Lo estaba oyendo. Y esa novela es realmente una obra maestra de escribir en primera persona. El desapego con el que él habita ese personaje por tanto tiempo, cómo se va desenvolviendo el personaje, las capas que tiene a pesar de estar escrito con el lenguaje más sencillo del mundo, toda la capa filosófica que él va dejando a través de las acciones, porque es un personaje que no habla, o sea, todo lo que pasa en la novela es a partir de lo que él hizo. Entonces el show me, don't tell me, el muéstrame, no me lo digas. Entonces si estoy escribiendo en primera persona, definitivamente que es muy retador técnicamente. Si ya estoy escribiendo desde el punto de vista del escritor, entonces hay una cantidad de libertades donde me puedo permitir ser más poético, donde me puedo permitir una cantidad de recursos que son mucho más ricos, porque si estoy escribiendo en primera persona, que realmente pone la lupa sobre tu técnica, sobre quién tú eres como escritor o dónde tú estás como escritor en ese momento. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la visión de la primera persona. Tomando esta referencia al personaje del extranjero, en ocasiones has señalado que en Pichán, Santo Domingo, es un personaje en sí mismo. Y en el 2018 señalabas que era un personaje violento y muy contradictorio, y que solía ser amigable, hospitalario, y que era una ciudad que duele. ¿Sigue ahora, 7 años después, pensando que ese es el mismo Santo Domingo, o Santo Domingo, el de Pichán, es ahora distinto? No, porque Santo Domingo está muy presente. Yo creo que es una pregunta difícil de contestar, porque quisiera tener una mejor respuesta. Quisiera decir que ese Santo Domingo desapareció, que somos mejores, que somos una mejor ciudad, que somos menos violentos, que somos menos ruidosos, que ya no estamos confundiendo la algarabía con desorden o con alegría. Y quisiera mentir, pero no me alcanza para mentir. Entonces creo que sí, que seguimos llenos de contradicciones, porque todavía yo veo bondad y yo todavía veo cosas que no hay en otras ciudades, pero que cada vez las veo menos. Sí, cada vez las veo menos, y las veo más disueltas en caos, en egoísmo, en que el que está mal es el otro, en que nunca somos nosotros los que estamos mal. Yo sí he hecho muchas entrevistas donde he dicho que la única vez que pasé más de 2 semanas fuera de Santo Domingo fue por una operación. O sea que yo he pasado mi vida entera cerca de estas calles, o dándole vuelta a este polígono. Entonces es inevitable que Santo Domingo sea un personaje y que tenga ese peso en todo lo que yo digo. También digo que todo escritor que se respete tiene que pasar una temporada en Santo Domingo. Para que lo vea todo. Lo digo, yo sé que no queremos reír, pero es importante que vengan a ver a los niveles. Como hay un desorden tan organizado que casi lo entendemos. O sea, sabemos que van a pasar 10 motoritas y que no nos lo queremos llevar a los 10, que quizás no podemos llevar al último. Estamos tan acostumbrados a tantas cosas que nuestro caos nos funciona, y eso lo aborrezco. El hecho de que ya estemos tan anestesiados con el caos que ya es normal, porque no sabemos a dónde dirigirnos, no sabemos quién es que lo va a resolver, no sabemos quién tiene la solución. Yo lo pongo en una línea, lo pongo en una novela, la gente lo escribe, qué bien, pero ¿cómo eso nos lleva a ser mejores? Yo creo que lo único que puede hacer la literatura es seguir poniendo el foco sobre esos temas y abrir conversaciones. Entonces eso es lo que yo quisiera que
mi novela o que mi cuento, lo que sea, pues termine de hacer, que podamos conversar. Y lo que opine cada quien, pues lo opina cada quien, pero lo difícil de Santo Domingo es que ya todos estamos acostumbrados. Desde que cruzamos el peaje para acá, porque no es la República, no es la República. Tú vas a un pueblo y no es lo mismo. Vas a Santiago, vas a Puerto Plata, vas a Jarabacoa. Hay desorden, pero desde que cruzamos los peajes y entramos del 28 para acá, o cruzamos la Caleta para acá, es un manicomio colectivo lo que vivimos, y al nivel de ansiedad que nosotros estamos desarrollando a diario, realmente yo creo que yo hago poco, o sea, yo creo que yo he dicho poco sobre lo que yo debería estar escribiendo, y se lo digo a todos los escritores que estén aquí, ¿verdad? Yo creo que tenemos una deuda con seguir denunciando esta situación. A mí me gustaría ahora ir recorriendo un poco el mundo de los cuentos. Y claro, ya entendí por qué Bicham es el título del libro, pero podría Bicham me vino un sueño. Pero ¿por qué el libro se llama así? ¿Por su definición o simplemente porque se fue el cuento que más te gusta? Un día yo me desperté a las 4 de la mañana y me paré y dije la palabra Bicham. Bicham, y me quedé con eso y dije, esto en algún momento va a significar algo. Yo sé, o sea, fue como que no sé si aquí hay seguidores de Jung y de la sincronía y de los sueños, pero en ese momento yo sentí algo más grande. O sea, yo dije, no sé qué significa, pero en su momento va a significar algo. Me ha pasado unas cuantas veces con cosas que la gente a lo mejor no lo cree, pero me llegó en el sueño y en ese momento no significaba nada, y a medida que los cuentos se fueron juntando, pues salió esa historia. En el contexto del libro, pues sí, significa amigo, significa hermano, significa bro, bra. No, y escuchar la canción la inserción de la canción de Victoria es interesantísima. Y eso me lleva al cuento Deportivas, parte atrás, que fue el cuento del ganador. Pero fue fascinante. Yo tenía una obsesión que logré quitarme de comprar el listín diario nada más para el auditorio. Entonces los auditorios tenían un reto, porque el auditorio estaba en la parte de atrás de los deportes. Y mi marido me decía que yo seguía leyendo los auditorios si él lo que quería saber era los deportes. Al final ya no lo compramos. Pero ¿hay algo detrás de eso? Simplemente sí. Es interesantísimo. Yo siempre pensaba que nosotros no sabemos cuál de nuestras fotos la que van a usar en nuestro obituario. Y si ese cuento nacía de que, y si de esta es la que van a poner arriba del... Ya casi no hay obituario, pero en ese momento era con fotos. Y yo siempre me preguntaba, ¿cuál va a ser la mía? O sea, es esta. Van a recortar una porque salí mal. Yo siempre pensaba que nadie se está tirando una foto para un obituario. Nadie. O para un pasaporte, o es en una fiesta. ¿Verdad? Lo hacen. Qué maravilla. Pues yo no lo sabía. Y siempre yo sabía que había un cuento ahí. Yo decía, aquí hay un cuento en el hecho de que nadie sabe cuál va a ser. Así como uno nunca sabe cuál es el día que va a salir de su casa y no va a volver, así uno nunca sabe cuál es la foto que van a poner en el diario. Y yo decía, esto es causas y azares, esto es cuál es. Me encantaba profundizar en eso. Y como en gran parte de mi literatura, a mí me gusta hacer como una transversalidad social a través de casi todos los estratos. He tenido la suerte por mis profesiones o por lo que sea de volverme un pequeño estudioso de casi todo nuestro estrato social. Entonces me parece que una de las grandes virtudes del cuento es que va cambiando con mucha modestia, va cambiando de lenguaje a partir del estrato social de quien va muriendo, hasta que termina en mi obituario, en la persona que termina despidiéndose. Es un cuento que me dio sexto sentido, en el sentido de que aquella película, de que el protagonista realmente había fallecido. Entonces de nuevo volvemos al hecho de que hay mucho de muerte en el libro, pero de ahí es que sale, del hecho de que yo no sabía cuál iba a ser la foto mía. Ese libro tiene una frase hermosa que dice: la mujer que más me ha gustado logró capturar mi felicidad en un pedazo de papel.
Sí, es interesante. Como, realmente uno tiene muchas fotos, pero no todas reflejan la felicidad. Y ella lo logra y tú lo plasmas de una manera tan linda, porque uno no sabe hasta el último momento de que estás hablando. Sí, yo recuerdo mucho esa línea porque yo creo que hay algo muy especial en la literatura que habla de una cotidianidad que no es tan cotidiana, que dentro de una cotidianidad encuentra perlas. Entonces, en ese caso yo creo que esa línea está enmarcada en un párrafo que parece muy coloquial, muy sencillo, y sin embargo esa línea está puesta ahí para pegar, para hacer que el lector se detenga ahí y diga, aquí hay algo más de lo que estoy leyendo. Y ahí paso al aire más fresco, de verdad. Ese libro, ese cuento también te va llevando, y hay un momento en el que quien habla dice, recuerda la palabra, Ramón, Dios le manda a la gente lo que puede soportar, pero es que esto apenas lo puedo soportar. Dios va a tener que darse cuenta que de apenas lo puedo soportar. Y también dice, el aire fresco en el medio de la ciudad, y las cosas se ven un poco mejor. Está pensando en cualquier cosa menos que está subido en la torre de la Antilla, y que obviamente la gente que va a se va a tirar. Que me acuerdo del caso. Claro, sí. ¿Quién se acuerda del caso? Sí, claro. En la prensa. Entonces, qué interesante. Eso, yo me imagino que te subió a la antena de pero claro, pero como él lo pone, es bien interesante, como tú rescatas. No, pero en este caso no sabemos. No, en este caso no sabemos, ¿sabes? Porque tú entiendes que está pidiendo perdón porque él va a hacer algo y le está hablando perdón. ¿Verdad? Esa parte del fresco. Es desesperación, llegar al límite. Esa es la intención con ese cuento. Yo no. Almodóvar, la mitad de la película de Almodóvar sale del periódico. Él se levanta con un periódico y empieza a buscar historia, a buscar personajes. Yo no soy muy de ahí, pero yo viví esa historia de una manera muy vívida. Yo vivo cerca de la Antilla. Yo recuerdo el día en que este señor subió allá arriba, lo enfocaron, duró 3 horas y terminan bajándolo, y cuando lo bajan, él cuenta su historia de que le van a quitar a su hijo. Y él se fue allá arriba a pensar, porque aquí abajo él no podía pensar. El ruido y el caos no le permitía la claridad mental para él saber lo que él necesitaba hacer. Está escrito en primera persona, como yo decía ahorita, y de nuevo es una oración en el medio de algo muy cotidiano, que de repente tú te das cuenta de que aunque estamos viviendo cualquier día de la vida de un ser humano, hay cosas importantes y especiales pasando, que yo pienso que es algo que todos compartimos, de que quizá hoy no, pero mañana nos va a pasar algo especial, aunque dure 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Yo creo que todos vivimos momentos especiales dentro de la cotidianidad. Yo creo que todo el mundo está esperando el gran momento de su vida, y eso no llega. Yo creo que los momentos son los que te llegan día a día, y esos son los que por lo menos a mí me deslumbran. Y a lo mejor si hubiese sido un desenlace peor, ¿verdad? El cuento toma otro giro, pero el hecho de que él haya bajado y contado la historia de que él se subió ahí por el dolor que siente por su hijo, a mí, era imposible que dejara pasar esa historia. Bueno, de ahí de lo imposible, de los momentos cotidianos, paso a Carboncillo. Ese es impresionante lo que plasma en estos momentos que se habla tanto de los dilemas éticos, de los dilemas morales que algunas personas enfrentan. ¿Cómo él tiene que tomar una decisión cuando va dibujando, cuando le van contando y al final él descubre quién es? Entonces, no sé, ¿qué tú piensas? Porque como él dice, ahora que todavía me acuerdo del día que nació, es decir, tiene que decidir, que queda en el aire, en segundos, qué va a él hacer con el dibujo, porque si lo hace como debe ser, es su hijo, pero si no lo hace, él no lo está haciendo bien, ese es su trabajo. Y también muestra cierta empatía cuando el narrador dice que uno desarrolla una coraza haciendo el trabajo que hace cuando le llegan las violadas. Tiene que
representarla. ¿Qué podría decirnos de ese cuento? Que a mí me llegó mucho ese mensaje, esa situación en la que él se ve. Sí, yo pienso que es uno de los cuentos que presenta uno de los dilemas morales más pesados de todo el libro. Yo pienso que... ¿Qué decir de ese cuento? El libro presenta 2 o 3 cuentos donde las personas tienen que tomar decisiones que son críticas para su vida. Y muchas veces no tienen ni siquiera que ver con él, tienen que ver con su familia. Y en el caso del Aire más fresco se presenta un hombre humilde, de una moralidad muy alta, donde ha hecho su trabajo con mucho decoro durante toda la vida. Y el hecho de seguir haciendo ese trabajo con mucho decoro le costaría la vida a su hijo, o lo que él conoce como vida. Entonces yo pienso que el final abierto permite que todos nosotros decidamos qué él hizo. Me parece que es el único final que el cuento soporta. Lo otro sería una lección de moralidad o pasarle juicio al dibujante, que tampoco se lo merece. Pero me encanta como el tono medio Hitchcock que tiene el cuento, en el sentido de que la figura va apareciendo de una manera lenta, y aunque no es un cortometraje, porque también pienso que puede ser un cortometraje, sí, pero creo que una de las virtudes del cuento es que a través de la literatura va mostrando cómo va apareciendo la cara, y cuando yo lo leo después de mucho tiempo todavía yo casi puedo ver la cara apareciendo, y eso es muy sensorial, y me maravillo porque, de nuevo, la ignorancia, ¿verdad? Si ahora me pongo a hacerlo quizás me quedo corto, pero en aquel momento, vamos al cuento del dibujante, me tiré con todo, y cuando lo veo, pues sí, veo cómo va apareciendo eso, y cuando el último trazo, obviamente debe ser el último trazo el que decide la suerte del libro, pues entonces ahí termina el cuento. Sí, y ese me lleva a otra parte de la dominicanidad que lo siento muy presente en la Manolín. Cómo ese padre pasa por lo que pasa por el hijo y el juego, cómo decide hablarle en los sueños, algo que si tú... Eso es casi dedicado a mi abuelo. Entonces explícanos, por favor. O sea, que ¿a quién no le han dado un número aquí? A todo el mundo le han dado un número. A un tío mío le dieron un número, lo jugó y salió en segunda. Él se sacó 2 pedacitos porque no encontró más. Pero me encanta esa tradición del dominicano, de que te den un número en los sueños. Entonces yo quería llevarla un poquito más lejos, el hecho de cómo pasa, o sea, cómo alguien te da un número en la lotería, y cómo nosotros realmente terminamos de decir que sí, que eso es así. Oye, en este caso quebró la banca, que eran tantos números de que jugaste que no hubo más dinero en la banca. Sí, pero él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a sacrificar, yo voy a morir por mí. Yo no puedo hacer más nada por él. Yo traté de salvarlo en vida. O sea, cuando uno tiene un hijo con un problema, ya sea de droga, de juego, de lo que sea, no hay un padre que no diera la vida por ese hijo y que no se entregase por completo. Y yo creo que en ese cuento él sobrepasa eso y dice, ¿sabes que yo te voy a dar mi vida, de verdad? Yo te lo he dicho muchas veces, que yo daría mi vida por ti, yo la voy a dar, pero me voy a tirar al vacío porque yo estoy creyendo que yo te voy a poder salvar de allá. Entonces hay como un salto a lo sobrenatural y termina funcionándole. O sea que, aunque es un homenaje a mi familia que jugaba lotería, también viene siendo como un homenaje a los padres que se sacrifican por hijos que tienen problemas. O sea, que me quiso pensar en la familia que no juega. Mi papá salió una vez del cine y le decía ¿Juega la placa? No, mire, ingeniero, ahí ese va a salir. Y decía, no, yo no juego. Y el lunes fue a buscarlo a la oficina, mire, el billete salió primero. Yo decía todo lo al revés, porque no era así, mi papá y nos sacan sentados. Nosotros cruzábamos por Villa Altagracia los domingos bajando de Jarabacoa y siempre se paraban a ver había una pantalla con los números que habían salido, y eso es como parte de mi infancia, de lotería. Sí, y mira ahí
No, se sacó el premio y era americano. O sea, nunca había jugado, se sacó el premio. No sé si le vieron. Bueno, pregúntale a tu mamá. Es una locura que uno le dé un sueño. O sea, Y que tú lo veas. eso es una maravilla y que funcione a veces. Que funcione. Y que una culebra significa algo. Que hay que ayudar. La traducción significa número. Claro. Arreglar el sueño. Yo estoy casi terminando para que vengan las preguntas. De lo que somos más viejitos, porque ahora con toda esa parte de afuera. Son 19, me dijo el chofer de mi mamá ayer que tú puedes jugar 19 al mismo tiempo. Paso el cuento, ya estoy casi terminando para que puedan venir la pregunta. El de Waiting on a Friend. Y me llama la atención la frase, dos frases que este sentimiento cuando tomamos decisiones de lo que pudo haber sido, esa piedrecita en el zapato, esa espinita en el pie, y luego sigues. Es gracioso como el tiempo todo lo reduce. Y en el cuento es muy interesante como se ve la reducción. Él deja a la muchacha, él toma una decisión y después él cree que eso se va ahí. O sea, ¿es algún mensaje, alguna experiencia que te hace escribir ese cuento? Todo el que se ha sentado a escribir ha utilizado la nostalgia como un vehículo para avanzar. A veces la utilizamos de más, a veces nos pasamos, pero es un cuento que realmente es una dedicatoria a un grupo de gente con el que yo me juntaba todo el tiempo en un bar. Toda la noche íbamos y oíamos esa música. Y el tiempo lo reduce, porque reduce quizá muchísima diferencia que teníamos y lo reduce a momentos maravillosos, a las mejores noches que quizá podíamos haber pasado, las mejores conversaciones. Éramos completos en ese momento, todos nos sentíamos a gusto con quienes éramos y con quién estaba en esa mesa. Y yo pienso que ese cuento lo que le hace justicia a las decisiones que tomamos cuando somos más jóvenes, que terminan persiguiéndonos más adelante en la vida. Habla mucho de la entrega de una chica que pensaba que realmente se iba a casar con alguien, y este muchacho que a los 20 y pico de años realmente no tiene explicación, porque no había explicación. O sea, a veces sencillamente no había, a veces nada más se sentía como que uno no podía regresar a ese lugar, y él nunca encontró la fortaleza de decírselo, y al final ella termina casándose con su mejor amigo. Suele suceder también, porque si todo el mundo se cae bien, que terminen gustándose tampoco es tan difícil. Sí, exacto. Y el hecho de que él regrese tanto tiempo después y que en su cabeza él piensa que él tiene un chance, es como lo más masculino que puede uno pensar, y egoísta. Pero no es menos cierto de que uno como hombre cree que lo van a esperar toda la vida, quizás una novia entonces yo pienso que es como no un homenaje, pero yo quería tratar el tema de los errores que cometíamos cuando somos más jóvenes, que nos persiguen por tanto tiempo. Entonces, una de esas personas murió la semana pasada, de la que íbamos toda la noche ahí, y por eso lo siento un poquito más ese cuento. No, un amigo. bueno, perdón que tuve Si lo duermen los niños. un disturbio, sí. Estoy apoyando, entonces me llamaron, perdón. Por último, el cuento El Arquitecto. Yo te comentaba al principio que ese cuento, no sé si le pasa a los demás, yo no lo entendí. No entendí yo creía que lo entendía, de que alguien va a mandar a hacer un panteón y todo eso, pero cuando le susurra al oído y después para él, es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el mensaje del cuento que nos lleva, que trae eso consigo? No sé. Es decir, yo quisiera que nos explicara, a lo mejor los de palo lo entienden y hay un mensaje oculto o no. Por favor, dinos. Bueno,
¿Cuánta gente conoce realmente un arquitecto a fondo aquí? Yo sé que sí. Aunque voy a procurar no explicar el cuento porque no quiero hacerlo de esa forma, pero yo pienso que si un arquitecto va a descansar en una tumba hermosa, él es capaz de morir por eso. O sea, yo pienso que el arquitecto anda detrás de tanta belleza en la vida y de tanta perfección. Por lo menos lo que me ha tocado a mí, y en especial alguien que tengo muy cercano, con quien aprendí muchísimas cosas y de una personalidad bastante obsesiva cuando se habla de arquitectura. A mí me maravilla el nivel de perfección que los arquitectos exigen de la vida, no ni siquiera de la obra, sino de la vida en general. Entonces, yo quería poner a prueba hasta dónde un arquitecto estaba capaz de entregarlo todo con tal de que su obra quedase intacta y con tal de descansar por la vida eterna en algo hermoso. Y por eso no importa lo que le susurra, porque puede ser gracias por hacer, no importa, es un McGuffin, puede ser cualquier cosa. En el maletín puede haber cualquier cosa adentro, porque tú vas a descansar en algo. Por eso le pregunta, tú estás conforme, te lo encuentras precioso, es el trabajo que tú querías. Y cuando el arquitecto le dice sí, plenamente era lo que yo quería, él termina matándolo, porque el arquitecto va a ser feliz y por eso sonríe antes de morir, porque se acuerda dónde va a descansar. Y también en el medio hay como una pequeña reflexión sobre realmente qué es lo que importa, nuestra presencia o cuando nos vamos. El hecho de qué es lo que tiene valor nuestra vida o el hecho de que ya no estamos aquí. Hay como un pequeño debate metafísico en el medio que a mí lo relaciono con formas arquitectónicas, con un cuadrado, con un círculo, y creo que esa parte del cuento es como una búsqueda filosófica que yo quería explorar en ese momento. Pero eso es lo que al final, por eso es que tú no sabes lo que le dices, porque no importa. Si leen guapo, en algún momento me lo van a reclamar y también le voy a decir no importa. Y cuando lo lean, si lo llegan a leer, van a saber de qué se trata, porque no importa. Sí, es verdad. Ahora que tú lo dices, es cierto. Vamos a leer guapo, que es excelente. Creo que ahora... Perdón, si algo no está dicho, yo entiendo que el resto del cuento lo sostiene. Claro que sí, es fabuloso. Yo no voy a entrar a propósito en montadas por el hecho de que creo que en la sala van a tener preguntas, y ahora voy a abrir el foro para las preguntas hacia ti, que me imagino que hay muchas, porque esa es la base, ese cuento de la película Dragon Boom. A los que no la han visto, se las recomiendo. Sí, la vi cuando salió en el cine, fabulosa realmente. Y perdón, es de la película que uno dice mi madre, pero no parece dominicana, que da vergüenza, pero uno sale con una satisfacción. A nosotros nos da con la sensación más que de una película como de cine europeo, español, argentino, así como con esos mensajes, pero yo lo vi al revés, yo vi la película antes que leer. Y quiero dejar a ustedes abierto el foro para las preguntas. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por hablarnos de una forma tan directa, tan precisa y tan bonita. Entonces, yo más curiosidad, en un mundo donde la cotidianidad, los cambios son tan fuertes y tan profundos, donde los niños han pasado del ratoncito Miguel a Bad Bunny. Entonces, mi inquietud, mi curiosidad, tú has vivido dentro de Santo Domingo, en diferentes lugares, has vivido en diferentes ciudades dentro del país, porque yo veo que tú transmites esa cotidianidad tan perfectamente bien, que yo me pregunto dónde que ha vivido, a dónde ha ido, qué ha hecho. Entonces,
esa experiencia de vida, ¿tú lo puedes compartir un poquito, por favor? Bueno, yo pienso que, déjame ver cómo lo digo. Yo pienso que toda mi vida yo he estado abierto a no tener ningún tipo ni de complejo, no tengo ni un cese de discriminación. Todo se me hace natural. Y yo pienso que eso es importantísimo para un escritor, el hecho de que tenga la capacidad de absorberse de sus propias opiniones y valorar lo que tiene enfrente. Entonces, como dijo Yolanda, yo soy ingeniero civil de profesión, lo que desde muy temprano me metió en el mundo de la construcción. Yo pasaba mucho tiempo en construcciones, con obreros, con serenos, con peones, con sus esposas, con sus cocineras, iba a sus casas y me interesaba saber cómo vivían, por qué hacían lo que hacían, hasta dónde le alcanzaba lo que le podía alcanzar. Por eso Montaz ese sí un tributo a esa clase, a la gente que me ayudó por tanto tiempo. Hablando un poquito de Montaz, en un cuento lleno de canallas y de gente mala, él es la flor en el lodo, y por eso es como mi homenaje a la clase obrera dominicana, que siempre ha sido mucho más noble de lo que se puede pintar en cualquier periódico. Entonces, desde muy joven yo sí, aunque viví siempre en dos lugares, en La Esperilla y luego en Los Ríos, el hecho de que yo podía abrir esa mirada sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo ni de envidia, muy pocas cosas me han deslumbrado de cualquiera. Casi todo se me hacía natural. Entonces, yo pienso que son atributos que todos los escritores, si no lo tenemos que desarrollarlo, porque si no, nuestra obra va a estar cargada de nuestra propia visión, y eso no le haría justicia a nuestros personajes. No que no estemos en el cuento, porque estamos en nuestras historias, pero hay que salir. Lo que voy a decir va a sonar feo, pero nuestras vidas no son tan interesantes y no alcanzan para tanto. Mi visión no llegaba más. Lo que yo podía contar de mí alcanzó para 2 o 3 cuentos, para 3 o 4 páginas, 4 canciones y 2 poemas. Si yo quería seguir viviendo como escritor, yo tenía que empezar a vivir la vida a través de los ojos de toda la gente que me rodeaba. Y para eso es fácil decirlo, pero realmente requiere de una abstracción y si me permiten decirlo, de una humanidad a la cual deberíamos aspirar. Entonces yo creo que no solamente donde yo viví, sino más cómo yo viví. Bueno, sí, mejor. Mi cariño y mi agradecimiento. A lo que no saben la anécdota, le debo mucho a Miguel Yarul, lo que me dijo el primer día: si tú no crees tus poemas, a mí no me interesa leer. Así que a eso le debemos, ¿verdad?, el resto del camino. ¿Me ibas a hacer perder tiempo? ¿Cómo fue? Me ibas a hacer perder tiempo. Por supuesto. Y yo necesitaba leer el tiempo. Tú compartías hace un momento el hecho de que te comparto una historia y tú me devuelves. Creo que una de las cosas que más resalto de Miguel es la generosidad de su talento, la forma en la que pone lo que sabe, lo que siente al servicio de la gente que está a su alrededor. Porque yo me siento la confianza de mandarle un texto de crudo, ¿no? Y él me va a devolver una retroalimentación consciente y razonable. ¿Qué tal tú interactúas, o sea, con tus lectores beta, con la gente que te corrige, que te critica, así como tú me dijiste, ¿qué tú quieres que te diga? Que te dé mi opinión, que te dé recomendaciones, ¿qué tú te esperabas de eso? Yo cometí un gran error una vez con una persona que no necesitaba mi opinión, que necesitaba mi aliento. Yo fui muy... Sí, la palabra no es cruel, pero fui realmente sincero con alguien que no salió a buscar eso. Y todavía es algo que yo me reclamo mucho, porque yo pienso que es muy buena escritora y que yo creo que le hice daño con esa retroalimentación. Entonces, cada vez que alguien me manda algo, lo primero que yo digo: ¿qué tú necesitas de mí? Lo primero que yo quiero saber es hasta dónde tú quieres que yo me involucre, porque ya me pasó una vez que por tal de sabroso realmente me crucé una línea que no debía haber hecho. Mi trabajo yo solamente lo comparto cuando yo entiendo que lo puedo compartir con gente que sabe a qué nivel está.
yo no comparto un primer draft con mucha gente porque probablemente no les vaya a gustar, y si yo no entiendo que ellos me devuelven un gran feedback, entonces mi trabajo pierde energías. Y eso es muy triste, el hecho de que tú hagas, incluso he dejado de hablar de ideas con la gente, dije, vamos a tomar un café para hablar de ideas, mira, tengo incluso hablar sobre Mahler ahorita, fue como abrir un poquito la botella de la efervescencia, que para mí también es como es casi mágico, el hecho de que todas las historias deben mantener su energía hasta que estén terminadas. Entonces, yo les recomiendo a todo el mundo que solamente tengan una o dos personas a quien mandarle su trabajo y que sepan, mira, yo te estoy mandando un trabajo a este nivel, no te estoy mandando un trabajo terminado. Si tú me vas a dar una retroalimentación, entiende en qué punto está el trabajo. Porque yo sé que aquí hay mucha gente que escribe y la mitad de nuestra computadora está llena de historia por mitad, de poemas que no hemos terminado, de novelas que empezamos, de cuentos de libros que están listos para revisión, y en el 90% de los casos ha sido un mal feedback, ha sido una retroalimentación fuera de tiempo, alguien que a lo mejor estaba cansado y tenía que devolverte porque se sentía comprometido. Entonces yo tengo muchísimo cuidado con eso y cada vez lo hago menos, porque en el 90% de los casos, yo voy a usar 90%, uno lo que está esperando es que lo brinquen y lo salten, que le digan qué bien está eso. Entonces soy muy cuidadoso. Y bueno, tú viste lo que yo te dije, hasta donde tú quieres, y entonces empezamos a trabajar en un aspecto técnico de las cosas, pero ya yo no lo valoro como me gusta o no me gusta, porque para mí eso no importa. Llega un momento en el oficio en que si a ti te gusta o no, eso no tiene importancia. Va mucho más lejos de ahí. Sí, buenas noches. Una curiosidad, ¿por qué si tú fuiste parte del proyecto de la película Cuna, no dejaste el mismo nombre del proyecto? Porque en tu lugar yo hubiese dejado el mismo nombre para hacerlo más famoso. La industria del cine es muy cómica para ponerle un apellido, ¿no? Pero la verdad es que si hay algo que yo aprecio en la literatura es que el trabajo es mío y del editor, y lo que está en ese libro es exactamente lo que yo quería decir. Cuando uno está trabajando en cine, tú entregas un guión y hasta ese día tú eres gente, te vuelven a invitar a la premiere otra vez. Entonces yo tuve la suerte, o he tenido la suerte de que muchos de mis trabajos han quedado muy bien. He tenido también la no tan buena suerte de que muchos de mis trabajos no han quedado tan bien, porque el cine es una comunión, es un grupo de gente trabajando sobre un guión. Y por más que yo luché, el director Ernesto quería que la película tuviese otro nombre, y yo me negaba, a pesar de que La Gunguna es una canción de Luis Díaz, a quien yo amo y he amado toda la vida. A mí me parecía que fuera de aquí iba a ser muy difícil de que la apreciaran, pero la respuesta corta es que el escritor no tiene poder sobre su trabajo en una película, y el título, la promoción, todo eso depende ya de un grupo de producción, de dirección, de mercadeo, que son los que terminan decidiendo eso. Yo no pude, por más que peleé, no pude. ¿Me dan? ¿Puedo? Sí, adelante. Bueno, Miguel y yo nos conocemos y hemos intercambiado muchas veces. Él sabe que yo no soy de su época y por supuesto, es muy notorio, pero aparte de eso, no puedo escribir como él, y quisiera, porque yo admiro su literatura, aunque no es mi estilo, pero admiro grandemente su literatura por muchísimos motivos. Primero, la musicalidad de tu palabra viene justamente de que tú hablas de una manera muy musical. Tú haces unas entonaciones y unos giros, y tu verbo es música. He aprendido. Es algo increíble, pero ahora mismo yo lo oí a ustedes dos
y parecía como si estuvieran escribiendo un libreto de música. Y a los dos, porque aquella bajitita, toda ella, toda tranquilita, toda dulcita, y tú le explicabas las cosas, pero todo en una entonación y en una musicalidad. Aparte de eso, yo admiro mucho tu capacidad psicológica de penetrar en la mentalidad del dominicano de todas las clases sociales, sobre todo la clase baja, la clase media baja. Ese estuvo fuerte. Mira que ese cuento del cónsul en Nueva York, eso no tuvo madre. Yo eso lo recuerdo con tanto cariño, porque me parece estar viendo al tigre ese engañando a todo el mundo, haciendo cola, porque son así, los dominicanos somos terribles, y tú los pintas tal cual. Tú los pintas, y en el lenguaje, pero con cariño. Es que yo sé que sí, pero no nos pegaría, a mucha gente no le pegaría escribir como tú. Eso es lo que yo te quiero explicar. A mucha gente, porque tú eres, ese es tu estilo y es genial. Te lo felicito grandemente, mi vida. Doña Alicia, muchas gracias, tú sabes que la quiero muchísimo. Ese es un cuento que el libro lo acaban de traducir al inglés, gracias a una profesora de la Universidad de Princeton y una gran amiga consiguió un grant para que lo pudiesen traducir. Y el libro se llama The Dominican Dream, el sueño dominicano. Y ese cuento, que se llama La venganza nunca es buena, yo le cambié, Material me la envenena, gracias a nuestro Chavo del Ocho, que está muy de moda en estos días. Yo le cambié el nombre a The Dominican Dream, porque yo pienso que es un doble sentido que le va muy bien al cuento, el hecho de que él está soñando, pero también es lo que cualquier dominicano aspiraría, el hecho de yo tengo el poder, ahora ven, habla conmigo, que soy yo que te voy a dar tu visa. Y yo pienso que es como un sueño. La gente que más no puede conseguir. Sí. Es un cuento que parece escrito por un escritor dominicano en la diáspora. Esa fue la impresión que me dio, habiendo yo vivido mucho tiempo allá, y habiéndole leído, o sea, de los escritores que están allá. O sea, cuando yo lo leí, yo dije, wow, pero se habrá mudado allá para escribir este cuento. No, en los ríos. Ya veía el micrófono peligroso. Pero concluyendo con eso, es el cuento que le da el nombre a la traducción. Se llama The Dominican Dream, y a mí me gusta mucho el nombre, porque se habla mucho de The American Dream, pero nosotros también tenemos nuestro sueño. Sí, él lo dijo un poquito mejor. Hola Miguel, la verdad es que la hemos pasado muy bien con ustedes dos aquí. Te leo y te sigo y estoy fascinada realmente. Muchas gracias. Cuando tú decías del el dominicano, la vida, del peaje para acá y del peaje para allá, yo me quedé pensando en ese dominicano que duele cuando leemos Bichan, en esa realidad que duele, porque realmente uno se impacta. Vivimos en una burbuja algunas veces y no conocemos más allá. No nos salimos del polígono, no nos montamos en un transporte público, no sabemos más allá. Y a través de tu libro tú conoces una realidad sumamente dura. Entonces, yo me pregunto, analizando el target de los medios de comunicación, de la noticia, del cine, de la literatura, yo me pregunto, si Miguel fuera a escribir del dominicano de aquel lado del peaje, del dominicano romántico, de la vida que añoramos, de la que hemos perdido, porque yo me siento actualmente con dolor, me siento en un caos. Fuera un libro que llegara de cuentos, o fuera una novela, que llegara a ser un Bichan, que llegara a ser una gunguna,
que llegara a calar como ha calado. Hay un público que todavía busca el romanticismo, la poesía, pero o todavía la gente se identifica mucho o busca mucho identificarse con el dolor que estamos viviendo. ¿Cómo sería la obra calada, la obra de Miguel en ese sentido? Si cambia de ambiente. Con mucho respeto me viene a la cabeza, ahora que vuelvo con el cuento de René, el hecho de que ese cuento contiene esa bondad de fuera del peaje. Es encantador, pero de los peajes para acá hay mucha mordacidad que se pierde, hay mucha ironía que se pierde, que quizás está ahí, pero que se me escapa y yo pienso que se me sale de tono. Entonces, esa literatura yo estoy seguro que sería mucho más reflexiva, sería mucho menos violenta, porque yo pienso que ese libro tiene una violencia soterrada importante en el lenguaje, en el ritmo. Yo pienso que tendría que estar escrito en otro ritmo, en otra voz. Se me vienen también a la cabeza los cuentos de Juan Bosch, gente que realmente ha retratado muy bien la otra parte de la isla, de la cual yo he pecado de no haberme ocupado. También. Entonces, yo creo que mi literatura sería mucho menos acelerada. Mucho menos acelerada. ¿Perdón? No, yo pienso que el residuo estaría ahí todavía. Yo pienso que el sedimento de lo que deja la literatura debe estar ahí, pero a otro ritmo y con otro tipo de personaje también, a través de otro tipo de discurso, porque realmente yo tendría que salir a encontrar qué me mueve a escribir fuera del peaje. Y yo mismo estoy haciendo un éxodo. Yo me quiero mudar para Loma. Esa es mi meta. Para Loma. Yo pienso que nosotros estamos viviendo un proceso de éxodo de la ciudad, y cada vez veo mucho más gente que está apuntando para otras comunidades, y cada vez es menos una idea menos descabellada el hecho de que no vamos a terminar aquí. ¿Cómo? Pero sí, me encanta su pregunta, nadie me la había hecho, y me hace reflexionar de que yo saldría a buscar una novela o en un cuento fuera de aquí, y estoy tratando de pensar si lo he escrito, y ahorita le doy una respuesta. Ángel. Sí. Yo tengo una curiosidad. Sí, Penélope, un momentito, por favor. Ahora que has te doy la palabra, hola, tú sabes que yo he escrito, yo no sé cuántos artículos, yo soy la presidenta del FANTI, ¿verdad? 3 artículos, un podcast, no sé cuántos Twitter. Cuando yo no tenía ni siquiera una columna, sino un blog, ahora me doy cuenta, esta tarde me di cuenta que lo primero que yo escribí fue sobre este libro. Y yo quiero decirte algo aquí con las amistades y con el YouTube, algo que te dije en malas palabras. Y yo saludo a Miguel, hola, que dice mi escritor favorito. Y Miguel me dijo, ¿cuántas veces tú has dicho eso, Angélica? Entonces, escritor dominicano. Y mira, Miguel, este cuento, ya no tiene nada que envidiar, en mi opinión, a cuentos como los que han mencionado de maestros de la cuentística dominicana hace un momentico. Ese era el que te tocaba escribir. Tú no puedes escribir del hombre del campo como el hombre. Tú no puedes escribir sobre el limpiabotas San Pedro de Macorís porque tú naciste en la capital. Pero además... Pero yo debería poder. Pero tal y bueno. Pero tenía que escribirme primero a nuestra generación. Tú nos trajiste a Bicham y toda la colección. Pensé esta tarde releyéndolo de nuevo, 10 años después, y después de la aprobación del infausto Código Penal, que la mujer todavía no ha entendido el mundo del hombre dominicano, y tú ahí lo revés, cómo el hombre piensa, cómo el hombre se conversa con otros hombres, cómo ve a las mujeres, y hasta que no entendamos esa dinámica y dejemos de juzgarla, porque la magia de Bicham, que yo digo, Bicham no habla, Bicham es marido, ¿no? El que habla, que no sabemos, creo que el nombre no se dice,
es un personaje que tú lo viste sin ningún tipo de moralina. Y ¿qué pasa? Nosotros somos una generación que luchamos una revolución ni sacamos a Trujillo, pero tampoco tenemos la gloria de nuestros hijos, que son los disruptores tecnológicos, los disruptores sociales, que ven. Nosotros somos la generación del medio, que no hicimos nada, Betty Viva, y a Sofía, los varones, y esa orfandad de esa generación es lo que hizo, a mi modo de ver, y ese cuento lo recoge perfectamente, ese machismo irresponsable de yo voy a Punta Cana y voy a esta mujer que broma tanto. Oye, después de la próxima código penal, Pichán, y yo que no me han entendido, de que la lucha no es política, no es política, es cultural. Dicho eso, tú eres mi escritor dominicano favorito. Únicamente, desde el primer momento te dije que apreciaba muchísimo todo lo que me has tirado allá para acá y algún día te lo pago. Lo de ese cuento es que está escrito de una manera que tú no sabes si él está muerto, tú no sabes si el cuento pasa en un cementerio, si él fue a visitar al amigo que ya perdió, si realmente, o está en un sótano, o está en una casa, no necesita hablar a otra persona. Y en un día tan triste, después de luchar tanto, que vengan y pasen esto, y sin ton ni son, todo lo que hay, esa idiosincrasia del dominicano masculina, yo pienso que estamos hablando de cuentos de hace 20 años, 15 años, 10 años, yo quiero decir que la superamos, pero yo escribo ese cuento hoy y estamos en el mismo sitio, que como dice Toque Profundo, que puede escribir mi país otra vez hoy. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que ver eso como un espejo. Vamos a seguir repitiendo, ¿no? O sea, vamos a seguir siendo lo mismo, o vamos realmente a tomar decisiones que nos lleven al progreso. Sí, Miguel, yo tengo una pregunta y una curiosidad, como dije, pero no voy a dejar de decirte que admiro muchísimo tu escritura, porque yo que soy una abuela, con una vida, ¿cómo te digo?, tan normal, que no hay ni siquiera nada que escribir sobre mí, 58 años de casada con el mismo hombre, no. Entonces, cuando yo... Hay muy buenas novelas sobre eso, ¿no? Cuando yo escribo, yo asumo un personaje, como asumí un del ecuatoriano, asumo el personaje de una abuela, lo que y no me sale. Digo, lo escribo. Pero resulta que yo tengo 2 hijos, que probablemente tú conoces a Ángel, mi hijo, Ángel Rosario. Claro, yo lo sé. Por él compró el libro, Carlito y yo claro, ya Carlos está aquí hoy y Glenda. Él compró tu libro de Tevichan en la feria. Y yo por eso lo había leído mucho antes de que lo pusieran en textura, pero lo volví a leer en Kindle. Bueno, el caso es, lo que te quiero decir antes de decirte la pregunta, que yo tengo, aparte de Ángel, otra hija, que son un par de muchachos, mis 2 últimos hijos, que me han enseñado un lenguaje que no se parece para nada a Penélope Frías. Entonces, yo lo que escribo desde ese personaje, que no se lo enseño a nadie porque voy a escandalizar a todo el mundo, no se lo enseño a nadie, yo escribo vaina y bueno, pero leyendo tu libro, yo dije, oye, es que yo para mí es como que yo soy, digo, valga la distancia, es tu lenguaje y lo que tú escribes, así es que a mí me gusta escribir. Pero la pregunta es la siguiente, tú sabes que ahora se derrumbó en silencio el Vesubio y hemos tenido mucha nostalgia. A mí tu libro leí muchas cosas, como el del Tigre de la Antilla y varias cosas, los motoristas de San Pedro, 20 cosas que me resonaban. Pero este cuento de Agostini, dime, el restaurante, ¿era el restaurante o no? De Agostini, el restaurante. Yo recuerdo muy bien el restaurante, pero yo pienso que yo necesitaba
Primero que todo, láncese, tire su cuento, que la gente lo lea. Tire para allá. Pero sea feliz. Tire eso. La Agostina era un restaurante, pero yo necesitaba. Pero le voy a explicar, yo necesitaba un apellido italiano importante. Entonces elegí ese. No sé si, ¿verdad? De todos los apellidos italianos importantes, escogí eso. No, estoy bien. La esposa del papá de mi nuera, el Agostín, que fundó eso, Bueno, yo necesitaba a alguien que tuviese fundaciones. Yo lo que tengo es esos cuentos. Aló. Te tiene que quitar el frente de la bocina. Te para allí, te tiene que quitar el frente de la bocina. No puede estar al frente de la bocina. No puede estar Aquí. Sí. Bueno, ironía, música, violencia en la lengua, pero sobre todo una película, y la palabra expresamente está buscada, una película de esa generación. Yo creo que no todo el mundo no todo el mundo lee las cosas de la misma manera. Obviamente, Angélica y yo, Virginia, probablemente, Julio menor que nosotros, Julio no estaba ahí, pero Ángela sí. Sí, exacto. ¿Quién es la generación de La Paz? Desde La Paz. Si tú no sabes quién es de La Paz, tú no eres de esa generación. La pregunta era, ¿quién conoció de La Paz? ¿Quién es de la generación de La Paz? Sí, pero hay que ver si de La Paz lo dejaba entrar a ustedes también. O lo ponía a hacer fina. No. De La Paz era el portero de Neón. Y fuimos al cementerio también a enterrar. Bueno, entonces, pero realmente sí es de las muertes. El libro sí es un duelo. Es el duelo de esa generación. Es el duelo de eso, de esa nostalgia, de esos sueños. Yo no voy a decir que perdidos. Es que el sueño de nuestra generación no tuvo chance ni siquiera de formarse. Hay una cosa extraña en nuestra generación que yo todavía no la entiendo. Quizá el libro tú lo hiciste intuitivamente. Yo no creo que tú tampoco tengas una respuesta para eso. Pero hay un no ser, un no pertenecer de una generación. Hay una paradoja ahí. O sea, ¿qué tú eres? Tú eres de los 80. Bueno, tú como que no eres de ningún lado. O sea, tú como que, bueno, de los 80. Bueno, o sea, hay algo como difuso, ¿verdad? O sea, es difícil hablar de eso, porque tendríamos que pasarnos quizá un tiempo teorizando. Pero Bichan lo dice. Bichan lo explica clarito. Bichan te habla de ese no sueño, de ese no propósito, de esa vida sin mucha... rumiando. Es una vida que se rumea, una vida que muchos hemos tenido que encontrar. Somos una generación de una madurez tardía. De una madurez tardía, ¿no? Yo me casé muy temprano, sin embargo, la madurez mía, cuando yo hablo de madurez, de propósito, de significado,
Yo veo que ahora hay muchachos de 18 años que saben lo que quieren en la vida. O sea, o que tienen un propósito que se ha inventado, pero lo tienen. Nosotros vivimos en una vida como la vivió Bichan. ¿Qué Bichan? Y el del accidente, ¿cómo que se llama ese? Kilómetro 29. O sea, y tú me dices que no es de muerte. Todos, o sea, es una relación con la muerte, con el final. Y son todos jóvenes. O la mayoría son personajes jóvenes. Quizás la muerte de la juventud. Es un duelo, pero la muerte es la muerte de esa juventud. Y de su identidad, todo lo que oye música americana. Y el duelo de la música. Claro, pero a ver, esa es otra. Nosotros, la música, nosotros entendimos nuestra juventud a través de una música absolutamente foránea, que no nos pertenecía, que hicimos nuestra de alguna manera. Ese MTV, la generación del MTV, si se puede definir de alguna manera, somos la generación del MTV, nos prendieron el MTV y vimos a Led Zeppelin. O sea, de ver a la chica del campo, a Led Zeppelin, es un gran cambio. Un cambio de paradigma. No, el show de la noche. El show de la noche. Entonces, del mediodía. Del show del mediodía. La Mayimbe que no llegaba, porque tenía. Todo eso, mientras tuvimos entre 12 y 19, 20 años. O sea, es una generación muy difícil de hablarse. Entonces, este libro parecería un libro light, parecería un libro, pero es un libro que retrata, que recoge, que destila una esencia de algo absolutamente indescifrable, que fue la generación de nosotros. Y me sorprende que Angélica, o sea, cuando lo hablaste y cuando dijiste eso, yo también tengo mi duelito, de verdad que sí, que también somos súper preocupadas por todo, ahora a los 50, pero cuando teníamos 20 años no sabíamos dónde teníamos ni la cabeza, pero no sabíamos las canciones de todo el mundo. Pero también nos criamos en la esquina, o sea, nos criamos en el contenedor. En el contexto, jugaste con Raúl, de todo. Jugaste con Raúl, de todo. Con Raúl, de todo. Nosotros nos criamos con el amigo, nosotros los consejos nos lo daban. El hermano más grande decía, ¿quién fue que te dijo que yo lo voy a ir a matar? Claro. O sea, quienes nos defendían a nosotros eran nuestros primos. Y esto no es un reclamo, esto es una realidad. Mi papá se la pasaba trabajando para sacarnos adelante. La presencia que yo tengo en la vida de mi hijo ahora, a mí yo a veces también la cuestiono, o sea, es en todo que yo estoy ahí. Entonces nosotros nos criamos entre toditos, empujándonos uno al otro, dándonos buenos y malos consejos. En su gran mayoría no tan buenos. Nos criamos de verdad, prendíamos la televisión y aprendíamos lo que nos estaban, Hablemos de la droga. lo que nos estaban mandando. Esa droga que llegaba y uno no sabía. No, ahí nos dividíamos por mitad. Él se dañó. Ya tu amigo no era tu amigo estaba dañado. Pero a lo mejor tu amigo lo que tenía era un problema, pero ya estaba dañado. Entonces, la verdad es que nosotros nos criamos en el contenedor, nos criamos en la bicicleta, nos criamos de 2 a 8 dando vueltas por todo este barrio y después llegábamos a la casa. Nos criamos así. Y en Bichan, por ejemplo, para mí él se casó con su novia del colegio. Él se casó con la que conoció en el primer bachillerato. Y la quiere y la ama, pero Te felicito porque bueno, sí. que nos está contando a quiénes somos. Sí. Gracias. Buenas noches, Miguel. Tú eres parte de nosotros. Hola, gracias. Así me siento. De hecho, Yoli me anima a leer este tipo de cuentos. Yoli, ese no es mi estilo. Leer lo que tú tienes que conocer la cultura, el país. Este cuento hoy oyendo a doña Lisette y a Penélope, yo pienso que soy más de la época de Penélope y de doña Lisette con todo esto de que toda esta literatura perfecta. Pero te tengo una historia, quizás para un futuro. A diferencia del papá de Jorge, el mío le gustaba
los billetes. Entonces fueron a venderle un número, era 05, y él decía, sí, ¿cuánto tú tienes de este? Y mi mamá, no compres nada, siempre tú pierdes, mejor me das el dinero. Y él, no, pero déjame coger esta hoja de billete y este número. Y cuando terminan, ellos tenían una farmacia en Honduras, entonces ponen los números ahí en la Independencia, frente a la lotería, y él se para y dice, son todos mis números. Se saca el primer premio y lo lleva al Royal Bank, porque tú lo entregabas en el banco para no pagar impuestos, etc. Y el señor Victoria, su amigo, lo invita a su oficina, pero asaltan el Royal. Y mi papá está dentro con el billete. Así que te tengo una historia para tus sueños. Por suerte, el billete lo había entregado y no se lo llevaron. Es una ventaja. ¿Eso era un dinero? Y tuvo que ir gateando desde la oficina de Victoria hasta la caja fuerte, y nosotros, la familia, escuchando la noticia. Y yo, pero mi papá está ahí. Esa noticia me enrolla. Es decir, que ese premio fue una historia. Así que está para tus cuentos. Antes que nos despidamos, gracias por leerme, a pesar de que yo sé que quizás de entrada puede ser un libro que sea diferente. Y que quizás tome un poquito de tiempo, como esa piscina que está muy fría y no tiene que entrar despacio, porque se puede. Pero yo quiero hacer una historia de que, y esto, señor, esto es completamente real. La noche antes de la primera publicación del libro, yo caí en cuenta que mi abuela iba a leer los cuentos, que mi tía iba a leer los cuentos, mi tía que me enseñó catecismo, que era una santa en esta tierra, que mi mamá iba a leer la primera línea del libro, para que ustedes vean el nivel de ignorancia de que yo realmente, ahí fue que yo caí, y yo pienso que eso es maravilloso como escritor, maravilloso el hecho de que tú estés completamente ajeno a quien tú puedes ofender o a quien tú puedes agradar, siempre y cuando tú realmente estés siendo honesto con lo que tú quieres contar. Si la gente lo acepta, lo va a aceptar. Entonces ahí yo me di cuando, y a mí me dijeron, pero tú estás relajando, porque todo esto que tú has escrito, tú sabes lo que tú estás haciendo. Y en ese momento fue que yo caí en cuenta a toda la gente que me iba a leer. Para que ustedes entiendan el nivel de no estoy en, o sea, esto es lo que yo tengo que decir ahora mismo. Y hay veces que todavía yo quisiera volver a ese momento. El hecho de que mientras uno va avanzando en esto, grande o chiquito, mediano, como sea, hay una cantidad de expectativas y la gente está esperando. Y uno siempre quiere volver al momento en que nadie estaba esperando nada. En que tú ni sabías que tu abuela iba a coger ese libro y que iba a pensar cuando leyera la primera oración. Eso no me dejó dormir. Y todavía yo publico cosas y mi mamá me escribe como que me pone la mano en la espalda, pero no lo discutimos. Hay cosas que no se hablan, porque no es bueno tener un escritor en la familia. El escritor que le pone la mano, que quizá hay gente que se ve reflejada ahí, no necesariamente es así, pero no es que es simpático, ¿no? Entonces es algo a lo que yo trataría siempre como de regresar, como ese sentimiento de que tampoco es tan importante, es un libro ya. Darte las gracias por una noche maravillosa y comprometerte delante de todos aquí para que volvamos con el guapo, a todos que lo lean, porque ahí también hay otra visión, otra generación muy anterior, no quizá la mía, pero una que viene antes, pero aún así al leerlo uno va identificando muchas de esas cosas de Santo Domingo, esa nostalgia, ese cambio que hay en esa persona. Pero creo que te lo dejo de tarea y que por favor vuelvas aquí a Tertulia Urbana a hablar de Guapo, porque es otra obra que hay que leer. Muchas gracias por el sacrificio, porque
Él estaba en la premiere de una película con su guión esta noche y nos hizo el honor de salir para venir a acompañarnos, así que eso es un sacrificio de su parte, pero te lo agradecemos muchísimo. Y esta es tu casa.